¿no es cierto? Y hace referencia a lo que es la combinación lineal que interpretar y qué podemos nosotros hacer y qué podemos construir a través de una combinación lineal. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que un vector en R3 se lo expresa mediante tres vectores directores, ¿no es cierto? El vector Y, el vector J y el vector K, que son vectores, como ya habíamos mencionado, que están asociados a los ejes X, Y, Z y están en esas direcciones. El I es explícito que va en la dirección de X, J en Y y K en Z. Son en realidad tres vectores de manera independiente, si les podemos inclusive interpretar de esa manera, con sus propios componentes. ¿A qué me refiero con esos propios componentes? El caso del vector Y se entendería que es un vector cuyo componente es 1, 0, 0. Y es un vector unitario. El vector J es 0, 1, 0. Y el vector K, ¿no es cierto? Perdón, y el vector K es el 0, 0, 1. Son esos vectores, en realidad sus componentes, si les entendemos a esencia en ese sentido, ¿no es cierto? Y en todo caso, el vector B que está descrito allí, nosotros podríamos interpretarle de esta manera. Es una combinación de tres vectores, ¿no es cierto? Con lo que acabo de mencionar. Esto nos permite justamente establecer este concepto de la combinación lineal de la siguiente manera. Dice, sean B1, B2, B sub n vectores, ¿no es cierto? Que pertenecen a un espacio vectorial. Pertenecen a un espacio vectorial. Un ratito, solo hago la bendita corrección que a un espacio vectorial. Cuando nos referimos al espacio vectorial es el que cumple esos 10 axiomas que habíamos mencionado, suma vectorial, el escalar por un vector, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan? Que eso es lo que define un espacio vectorial. Entonces, una combinación de la forma, como tenemos aquí expresado, A es una constante, ¿no es cierto? B1 más A2, B2 más, etcétera, AN sub N, ¿sí? Se conoce como combinación lineal. Toda una mezcla de vectores que nosotros podemos tener representado. Este es el concepto. ¿Cómo le hacemos aterrizar este concepto? Mediante, como podemos ver en este ejercicio, dice, tenemos R3, un vector menos 7, 7, 1. ¿Sí? Y nosotros podríamos establecer que este vector es una combinación lineal compuesta de dos vectores, como podemos observar aquí, donde menos 7, 7, 7 se puede escribir mediante esta operación, como vuelvo a repetir, como la suma de dos vectores, un vector que multiplica un escalar, bueno, el 1 es implícito acá, ¿no es cierto? Y se puede realizar estas operaciones. ¿Qué implica eso? Que yo tengo el vector B1, descrito como menos 1, 2, 4, y el vector R2 como 5, menos 3, 1. Y yo puedo expresar entonces este resultado vectorial B como la suma de una combinación lineal. Entonces yo puedo hacer este tipo de expresiones o representaciones y como ustedes pueden ver, de una manera muy simple. De hecho, este vector podría tener infinidad de combinaciones de formas vectoriales. Yo podría haberle hecho una descomposición en tres vectores, pero evidentemente la operación matemática me tiene que dar el vector resultante. ¿Sí? Entonces a eso se define como combinación lineal. La expresión en la cual nosotros podemos representar, como podemos observar en este simple ejemplo, la suma entre dos vectores que se hizo una descomposición en realidad de los valores menos 7 y si nosotros hacemos el resultado menos 2 por menos 1, menos 2, menos 5, menos 7, la componente que está descrita acá. ¿Sí? De hecho, aquí podríamos nosotros introducirnos inclusive a los sistemas de ecuaciones. Un poquito ahí estaría un poco también correlacionado a lo que nosotros expresamos como un sistema de ecuaciones, porque al fin y al cabo nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones y les podemos entender que cada elemento componente corresponde a un vector. ¿Estamos? No sé si queda claro este concepto de la combinación lineal, cómo se expresa y inclusive cómo se puede construir a partir de un vector resultante. Y vuelvo a reiterar, si ustedes observan o analizan, podría entenderle a esto, ¿no es cierto?, como un sistema de ecuaciones. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda claro o no queda claro? Vamos a ver si alguien más se ha juntado a la clase así.
preguntas, alguna inquietud. Un poquito con esto nosotros estamos cerrando este capítulo, más la tarea que tienen que ustedes realizar en cuanto al tema que deben de investigar y desarrollar. Tendríamos acabado estos dos capítulos, el capítulo 1 y capítulo 2, lo cual implica que ya vamos a dar inicio al, al tercer capítulo, que en realidad ya es introducirnos en la segunda parte de la asignatura, que es efectivamente entrar a lo que es el cálculo diferencial, ¿no es cierto? Y en donde vamos a empezar a recorrer, creo yo, muchos de esos temas en torno a lo que son las funciones. ¿Sí? A ver, un ratito, voy a... ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Se me cerró. Un ratito ya les abro la... ¿Se ve la pantalla? No, profe, solo se ve la parte superior. Solo se ve la parte L. ¿Qué pasó? Déjenme ver. Y ahí se ve una presentación. Sí. Bien. Lo que vamos, como mencioné hace un momento, finalizar estos dos primeros capítulos, vamos a empezar a ver lo que es el capítulo 3, que hace referencia al concepto de relación de disfunciones y en realidad es la base para lo que es dar inicio al cálculo diferencial. Un poquito la temática que nosotros vamos a desarrollar en este capítulo, ¿no es cierto? Partiendo un poco de lo que son las inecuaciones, los sistemas de inecuaciones, cómo resolver, porque las inecuaciones de alguna manera están conectados al concepto de lo que es el dominio de una función, como digo, es algo que ustedes a lo mejor van recordando, el concepto de las funciones, las relaciones que se pueden realizar entre las funciones, las operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Interpretar una función, porque eso es súper importante para poder identificar formas conocidas, pero qué es lo que pasa cuando aplicamos este concepto de desplazamiento y escalamiento. Cierto tipo de funciones algebraicas, una fundamental ecuación de la recta, las algebraicas cuadráticas y cúbicas, que son las ecuaciones de la circunferencia, de la parábola, elipse, hipérbola, que como también vamos a ver, en realidad están en torno de una misma representación, pero se van caracterizando en base al comportamiento de sus constantes. Las funciones especiales, ciertas funciones que aparecen en la matemática, caracterizadas porque están definidas sus entornos, ¿no es cierto? Las funciones trascendentes, directas e inversas. En este caso hablamos de las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y hiperbólicas que se utilizan en algunos casos para la modelación matemática. Y obviamente una última parte que es cómo utilizamos las funciones o para qué utilizamos las funciones, ¿sí? Que es justamente hacer la modelación matemática a través de una representación analítica, ¿no es cierto? De hecho, esta primera parte del cálculo diferencial se enfoca efectivamente a funciones de una sola variable. Vamos a trabajar solamente en R1. ¿Estamos? Que es lo que desarrolla el cálculo diferencial y el cual se va a sustentar todo lo que vean en el próximo semestre. ¿Sí? Bien, partamos de las definiciones básicas y entiendo que esto será más bien un recordatorio. Definiciones, ¿no es cierto?, como de la desigualdad. Bien, la desigualdad en realidad es una expresión numérica o algebraica que relaciona ciertos símbolos que nosotros conocemos y que están aquí descritos, como podemos ver, ¿no es cierto? El símbolo mayor, menor, mayor, igual o menor, igual. Son estas características que describen a la desigualdad. Yo hago la comparación de dos valores, puedo establecer una comparación de una combinación entre símbolos A menos a 10. Recuerden que al fin y al cabo los números y las letras son símbolos y nosotros le vemos desde esa perspectiva. Y obviamente podemos nosotros establecer ciertas condiciones. En la primera desigualdad, por ejemplo, nosotros lo que estamos analizando es el grado de verdad. 4 es mayor a 3 dentro de las reglas matemáticas que nosotros conocemos. Nosotros estaríamos diciendo que eso es verdadero, porque la desigualdad debe ser enfocada de esa manera. En la segunda, A menor a 10, a diferencia de la primera, lo que nosotros estamos estableciendo es que para que esta relación sea verdadera, el valor de A debe tomar cantidades inferiores menor a 10. De hecho, en la desigualdad se utiliza mucho lo que es, y como vamos a ver en algunos ejemplos, la representación de la recta numérica. Estamos para poder localizar o ubicar un conjunto de valores que cumplan con las desigualdades.
B mayor o igual a 5, por la misma razón, ¿no es cierto? Nos estaría diciendo para que esta desigualdad sea verdadera, B debería de tomar valores mayores a la cantidad de 5 y en mejor de los casos igual a 5. X al cuadrado, ¿no es cierto? Es una relación, como vamos a ver más adelante, que van cambiando sus definiciones, sus conceptos, pero ahí yo tengo que hacer cierto tipo de operaciones. Bien. A mí no me gusta, hay veces que se pone mucha restricción en ciertas reglas, ¿no? Pero bueno, es la normativa en la matemática. Un poquito siempre también damos la lectura de las desigualdades siempre de izquierda a derecha, ¿sí? ¿No es cierto? Entendido de que el término de la izquierda es el primer miembro de la desigualdad y los términos que están a la derecha forman el segundo miembro, ¿no es cierto? Pero eso es muy subjetivo. En el momento que yo me muevo y van a ver ciertas reglas matemáticas que hay que tener mucho cuidado en el caso de las desigualdades, ¿vas a recordar? Bien, algunos conceptos generales que son propios de las desigualdades, como por ejemplo, todo número positivo es mayor que cero, todo número negativo es menor que cero. Esa es la regla matemática que nosotros recordamos, y eso está definido en la regla numérica. Recuerden que cuando hablamos de números negativos, mientras más grande sea el número, pero con signo negativo, nosotros que entendemos que es menor a un número, o sea, que su valor numérico es inferior con signo negativo, ¿no es cierto? Eso es algo que está establecido en la regla, me refiero a esto, es decir, a ver, perdón un ratito. Cuando nosotros hablamos de menos 100 comparado con menos 1, nosotros decimos que esta es una cantidad menor a menos 1. Ese era el concepto más o menos de lo que se establece en este sentido. Si dos números son negativos, el mayor, el que tiene menor valor absoluto, es mayor el que tiene menor valor absoluto. A esto nos referimos, ¿sí? En ese concepto, ¿sí? Y si A es mayor a B, entonces también se cumple B menos A. Lo que yo decía hace un momento, las posiciones obviamente están asociadas a la desigualdad también, qué es lo que va pasando, qué es lo que puede suceder. En cuanto a la posición de estas cuatro desigualdades, que son o estos cuatro símbolos que denotan la desigualdad. De hecho, al igual que el signo igual o no igual, ¿no es cierto? Los signos de las desigualdades también tienen su complemento. Y el caso es el que está aquí descrito. El signo mayor o el signo menor determinan dos sentidos opuestos en las desigualdades, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición de los términos, yo podría decir el primer miembro es mayor o menor que el segundo. Esa es la lectura que le damos a las desigualdades. ¿Sí? Y igualmente se dice que una desigualdad cambia de sentido cuando el miembro mayor se convierte en un menor o viceversa. Estamos hablando de cuál de los signos estamos considerando nosotros para poder entender esta idea. Bien, ¿qué tipos de desigualdades nosotros podemos encontrar? Son las desigualdades absolutas y las condicionales. Y aquí vamos a empezar ya a escribir, o vamos a introducir dentro de las desigualdades una variable, ¿sí? Y establecer condiciones para que se cumpla una desigualdad. ¿Qué significa que es una desigualdad absoluta? Es aquella que se verifica para cualquier valor que se atribuya a los literales que figuren en ella. ¿A qué se refiere? Como nosotros podemos ver en este ejemplo, x al cuadrado más 1 dice es mayor a x. Cualquier valor que yo le asigne a la variable x, esta es una condición que siempre se va a cumplir, va a ser siempre verdadera, ¿sí? Independientemente del valor que tome. En este caso podríamos nosotros argumentar, ¿no es cierto?, de que este valor en cualquier número que yo tome de la recta numérica y le sustituya aquí, siempre se me va a cumplir. ¿Estamos? Y en algunos casos este concepto lo debemos de utilizar para el desarrollo de ciertos problemas. A diferencia de lo que es la desigualdad condicional, es aquella que solamente se verifica para ciertos valores de los literales. Es decir, aquí hablamos de que nosotros vamos a encontrar un conjunto de números que hacen que se cumpla la desigualdad. Por ejemplo, tenemos esta desigualdad 3x menos 15 mayor a 0. Ya vamos a ver la álgebra de las desigualdades, ¿no es cierto? Nosotros, haciendo ya esa parte, podemos deducir que cuando x tome valores mayores a 5, se va a cumplir la desigualdad, el planteamiento de mi problema, lo que está escrito acá, ¿sí?
A diferencia del anterior, lo que había expresado, la desigualdad absoluta es para todos los valores. Acá ya estamos restringiendo que para que se cumpla la desigualdad 3x menos 15 mayor a 0, el valor de x o el literal de x debe tomar valores mayores a 5. Caso contrario, la desigualdad sería falsa. ¿Sí? Y esto ya nos permite ir estableciendo lo que nosotros conocemos los intervalos, y por eso es importante esta parte cuando nosotros veamos la idea de las funciones, porque se conecta directamente con ese principio. ¿Sí? Ahora, las desigualdades condicionales justamente son las que se llaman inecuaciones. ¿Estamos? Y las inecuaciones son una relación en la cual yo tengo que determinar lo que acabé de mencionar, los intervalos en donde se debe de cumplir la desigualdad. La desigualdad, vuelvo a reiterar, se caracteriza porque me da dos valores de verdad. Valga la redundancia, el valor de verdad verdadero y el valor de verdad falso, ¿sí? O es lo uno o es lo otro. Esa es una de las características que se detallan en el concepto de la desigualdad, los valores de verdad, el verdadero y el falso. Aquí tenemos unas simples definiciones, dice unas primeras sean A y B, dos constantes que pertenecen al conjunto de los números reales, donde A es diferente de 0. Entonces, una desigualdad de primer grado en una variable de X se define de esta manera, como AX más B, con todas las 4 posibles combinaciones de la desigualdad, mayor a 0, mayor o igual a 0, menor o menor igual a 0. ¿Sí? De hecho, había mencionado que estos son los 4 símbolos asociados a las desigualdades y evidentemente a las inecuaciones. Las propiedades que nosotros vamos a ir determinando, y algunas van a estar en función de cómo se efectúen ciertas operaciones algebraicas. Por ejemplo, la primera dice una desigualdad no cambia de sentido cuando se suma o resta un mismo número a cada miembro. Sí, esta es una propiedad muy importante. ¿Qué significa? Si yo tengo que A es mayor a B, ¿no es cierto? Le asumo que esa es mi desigualdad, que es verdadera. Entonces se cumple que si yo le sumo una cantidad tanto al lado izquierdo como al lado derecho, la misma cantidad, la desigualdad no se ve afectada en su concepto. Es decir, la relación A más C seguirá siendo mayor a la relación B más C. Teniendo entendido de que el C puede ser un número positivo y negativo, ¿no? Haré la observación de que esto se refiere, cuando hablamos de una suma, estamos incluyendo también la operación de la resta, porque C podría ser un valor positivo o un valor negativo. ¿Estamos? Entonces el concepto se cumple en ese sentido. Porque alguien puede decir, ¿qué pasa con la resta? No, aquí está implícito la resta. Tenemos ese ejemplo, 7 mayor a 3, este es verdadero. Si nosotros sumamos el 2 a ambos miembros, ojo, eso es muy importante, porque aquí se aplican también ciertas reglas de las ecuaciones, o sea, de lo que nosotros conocemos. Si sumo a un lado, tengo que sumar al otro lado para que la relación no se vea afectada. Esa es un poquito la regla, pero no se aplica en todas las operaciones, cuidado, justamente por la desigualdad. Como decía en este ejemplo, 7 mayor a 3, si sumo el valor de 2 a ambos miembros, voy a tener 7 más 2, 3 más 2, y vemos que la desigualdad, haciendo ya la operación que corresponde, 9 es mayor a 5. Se mantiene el sentido de la desigualdad. Y lo que decía en el caso de la resta es similar. Tenemos 16 más 8 mayor a 8. Si restamos 5 a ambos miembros, 16 menos 5 y 8 menos 5, 11 mayor a 3. Se mantiene la desigualdad. Prácticamente la característica de esta propiedad es que permite suprimir, ¿no es cierto?, un término en un miembro de una desigualdad. Aunque un poquito aquí vamos a ver que casi obedece a lo que sucede en las ecuaciones. ¿Sí? Ojo, en el caso de la suma, de lo que estoy desarrollando, suma o resta, es casi como el equivalente. Si en un lado suma, yo le puedo mover ese término al otro lado como resta, o viceversa. Si aquí resta, al otro lado le puedo pasar como suma. Más o menos se entendería que es esa misma característica de las ecuaciones. ¿Estamos? Sino obviamente, esta es la parte formal. Si yo quiero eliminar o suprimir cierto término, aplico este concepto. O suma a dos lados o resto a los dos lados. Pero es equivalente, en este caso, de moverme, me permite moverme los términos bajo el mismo concepto. Si suma, pasa restando. Si resta, pasa sumando. ¿Sí?
en el caso del producto y de la división, aquí hay que tener mucho cuidado porque cómo se aplica esta propiedad bajo ciertas condiciones o ciertas características. Y una de esas características es la siguiente. Dice, la desigualdad no cambia de sentido al multiplicar o dividir sus dos miembros, porque hago exactamente lo mismo que hacía en la suma. Si multiplico en ambos lados o divido en ambos lados. Por un mismo factor, pero en este caso este factor, si es positivo, no cambia la desigualdad. Esa sería el condicionante. Aquí, como podemos observar, dice, tengo un número C que es mayor a 0, ya estoy garantizando que es positivo. Tengo mi desigualdad A mayor a B, entonces se cumple que A por C mayor a B por C, ¿sí? Y en el caso de la división, también de manera similar, si hago la división de A sobre C y B sobre C, la desigualdad no cambia, vuelvo a reiterar, ojo, mucho cuidado, siempre y cuando C sea un valor positivo. Bien, aquí nosotros vemos un ejemplo, sea 5 mayor a 2 y si le multiplicamos por 3, ¿no es cierto? Los resultados va a ser 15 mayor a C, lo que acabamos de mencionar. En el caso de 36 mayor a 28, dividimos para 4, vemos la desigualdad, nos sale 9 mayor a 7. Entonces, se cumple estrictamente que no hay cambio de la desigualdad siempre y cuando este factor que multiplica o divide sea positivo. Aquí viene la contraparte, ¿sí? Como digo, yo creo que estamos recordando eso. Estoy seguro que lo deben haber visto en el colegio. La desigualdad cambia de sentido al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo factor negativo. Entonces, aquí el condicionante es que si C es menor a 0, si A es mayor a B, entonces se cumple, ¿no es cierto?, que el cambio de la desigualdad. Tenés presente, sea en el producto, en la división, como veíamos en el caso anterior. Por ejemplo, sea 6 mayor a 3, esa es una desigualdad verdadera, ¿no es cierto? Y si multiplicamos por menos 4 a ambos términos, me va a quedar menos 24 menor a menos 12. Era con lo que yo decía hace un momento en otras de las características, que aquí en la recta numérica, el número mayor con signo negativo, comparado con un número menor con signo negativo en valores absolutos, siempre el primero va a ser menor. El que siempre está más a la izquierda, siempre va a ser menor al que está hacia la derecha. Eso es lo que nosotros manejamos dentro de la recta numérica. Otro ejemplo, 16 mayor a 10 dividido para menos 2. Es solamente para hacer aterrizar el concepto de la multiplicación y de la división, pero nuevamente reiterando, si esta constante C es menor a 0, sí, recordemos que el sentido de la desigualdad cambia. Obviamente los valores numéricos de Cajoms, regla de los signos, pero lo importante aquí es el cambio de la desigualdad. ¿Estamos? La propiedad transitiva, que cumple lo siguiente: si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces yo puedo establecer que A es mayor a C. Esta se refiere a esta propiedad transitiva, ¿sí? Otra característica dice, si se elevan ambos miembros de la desigualdad a un exponente impar positivo, la desigualdad no cambia de sentido. Aquí podemos observar este ejemplo, menos 3 es mayor a menos 7. En el momento que yo le elevo a una potencia impar, por la regla matemática de los signos, ojo, la desigualdad no cambia de sentido. Dice, si se tiene una desigualdad de términos positivos y se eleva a un exponente par positivo, se mantiene la desigualdad en el mismo sentido, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando, qué sé yo, 4 mayor a 1, si eleva al cuadrado, 16 mayor a 1. Elevando el cuadrado a ambos términos, ojo, ¿no? Eso, a ese sentido se refiere. Sí, siempre estamos haciendo la operación en ambos sentidos de la operación. Bien. Si se tiene una desigualdad de términos negativos y se eleva a un exponente par positivo, la desigualdad cambia en sentido opuesto. Es lo que tenemos aquí descrito, ¿no es cierto? En el caso anterior, si 8 es mayor a 5, eleva al cuadrado, se mantiene la desigualdad. Pero en el caso de que yo tenga desigualdades en ambos lados con signo negativo, claro está, si eleva al cuadrado, es evidente que el signo de la desigualdad corresponderá o se deberá de cambiar, como podemos ver en este ejemplo. Aquí tengo que cambiarle el signo. Bien, otra característica o propiedad también bien es importante es, dice, sea una desigualdad de términos positivos o negativos.
Su inverso multiplicativo cambia el sentido de la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Si yo hago la relación 1 sobre A, tengo A mayor a B y hago su inverso multiplicativo, que vendría a ser estos términos 1 sobre A, 1 sobre B, el sentido de la desigualdad cambia. Estamos tener presente esas operaciones porque en ciertos desarrollos matemáticos hay que tener presente qué es lo que sucede y sobre todo, vuelvo a repetir, que las desigualdades o inecuaciones le vamos a utilizar nosotros cuando veamos el concepto de las funciones. Sí, un poquito aquí vamos a hacer toda su álgebra y luego lo vamos a utilizar en las funciones. ¿Sí? Y lo que ya había mencionado momentos atrás, ¿no es cierto? La desigualdad es una relación que me da dos posibles resultados, me da dos valores de verdad. Una es el verdadero y otra es el falso. Para eso nos sirven las desigualdades. ¿Estamos? Preguntas hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud tal vez. Paulina, Alan, entiendo yo que esto, sabe, Cristian, no sé, Sí, profe, son bastante. Jesse. Sí, está bien, profe. Sí se entiende. ¿Sí? Bien, Sí se entiende. me alegro mucho. Ya, entonces, entiendo que esto es a lo que estamos revisando. No, la regla de los signos, no menos importante, más bien, muy importante, ojo, tendrán presente esto porque en algunos ejercicios que vienen a continuación lo vamos a utilizar. Y la regla de los signos, obviamente, asociado a la operación del producto y de la división. Nosotros recordamos que en la operación del producto y de la división, eso es relevante porque me determina el signo total de la operación, ¿no es cierto? Entonces, recordar esta regla, ¿no es cierto? Que más por menos me da menos, lo cual implica que el resultado tendrá que ser negativo, menos a cero, menos por más, también negativo, me da menos a cero, ¿no es cierto? Aquí tenemos todas las combinaciones que hacen que el resultado final sea negativo, lo cual implica que esa cantidad tiene que ser menos a cero por las reglas de las desigualdades. Acá tenemos en el caso de la división más dividido para menos y menos dividido para más. Y al lado derecho, la contraparte cuando tenemos o hacemos que nuestro resultado sea positivo, ¿no es cierto? Más por más, menos por menos, más dividido para más, menos dividido para menos, siempre me van a dar valores positivos. De hecho, yo recuerdo cuando se veía las partes de las fracciones, y aquí también es muy importante, yo recuerdo que se decía que cuando tenía formas de fracciones y tenía términos tanto en el numerador como en el denominador, podría yo entender que el número negativo, cuando el número negativo o los términos con números negativos eran, el número era impar, el resultado siempre tenía que ser negativo. Sí, poquito ya van a ver a qué me refiero en esos conceptos. Pero yo recuerdo que algo así nos explicaban o nos decían en el colegio, que era una manera rápida de saber el término este va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces yo sumaba los términos que tenían signo negativo. Digo, tengo 4 signos negativos, el resultado tiene que ser par. Tengo 5 términos negativos, automáticamente el signo tenía que ser impar. Sí, el resultado. Bien. Las inecuaciones son desigualdades, como ya habíamos mencionado, de hecho son desigualdades condicionales entre expresiones álgebras, obviamente en las cuales yo tengo que verificar ciertas características y las condiciones para que esa inecuación defina cuándo es verdadera o cuándo es falsa. Obviamente la diferencia con las ecuaciones, porque hay una diferencia, es que yo saco en las desigualdades, puedo sacar un conjunto solución de varios valores. En el caso de las ecuaciones, yo también puedo sacar un conjunto, pero son valores específicos y exactos. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero esto? Porque es importante tener esta connotación o esta consideración. A ver, perdón un ratito. ¿Sí? Cuando yo digo o había mencionado X es menor a 1, ¿qué estoy entendiendo aquí? Que X debe de tomar valores menores a 1. Por ejemplo, el 0, el menos 1, el menos 5, el menos 10, para que esto sea verdadero. A diferencia, si yo digo X, que es una ecuación igual a 1, para que se cumpla esta consideración de ecuación, X, ¿qué valor debe de tomar? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces un poquito hace referencia a esta. 40.
A ver. Sí, a ver, ya me distrajo. Vamos a ver. Entonces, esta es lo que yo debo de entender, ¿no es cierto? En cuanto en ese sentido. Estamos, ¿qué es la inecuación y qué es la ecuación? Bien. A ver, un ratito, veremos todos ya. Lo que yo había mencionado, muchas operaciones algebraicas que nosotros utilizamos en el contexto de las ecuaciones para resolver una ecuación, también se pueden aplicar a las inecuaciones, pero obviamente hay algunas que no, como en el caso del producto, como había yo mencionado. ¿Sí? En el caso de la suma y la resta, como mencioné hace un instante en las inecuaciones o las desigualdades, yo me puedo mover al igual que en las ecuaciones. Si suma, resta. Si resta, suma al otro lado. Pero en el caso de productos, cuando tengo que moverme un término en base a producto o a división, allí hay que tener mucho cuidado porque muchas de las veces, cuando yo me muevo como producto al otro lado como división, puede ser que yo me mueva con el signo. Y eso es justamente lo que hay que tener mucho cuidado por las propiedades que acabamos de ver, ¿sí? Ahí se va a dar un cambio de signo de la desigualdad dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo me esté moviendo. Estamos entonces, tendrán mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, ¿no es cierto? 2x más 5 es mayor a 4x menos 3. Bien, lo que yo había mencionado es que, ojo, vuelvo a repetir porque eso quiero ser enfático para no tener luego problemas en el desarrollo que ustedes pueden realizar en algún ejercicio. En el caso de la operación de la suma, en realidad yo me puedo mover como en las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este 4x al otro lado pasa como menos x y además estoy aplicando el mismo principio de las ecuaciones, de separar a uno de los dos lados del miembro de la desigualdad, los que tienen las incógnitas, y al otro lado los términos que no están relacionados con la incógnita, como podemos ver aquí. Entonces, obviamente aquí sería 2x, el 4x pasa al otro lado, el 5 pasa al otro lado, tengo definido esta línea, ¿no es cierto?, de mi problema inicial. Bien, aquí hago las operaciones que corresponden, me queda menos 2x, aquí me queda menos 8. Entonces, aquí es donde debo tener mucho cuidado en el momento que aplico la relación. Y alguien me va a decir, aquí aplico ley de los signos, más y queda resuelto. No, aquí hay que tener mucho cuidado. Y aquí es donde las propiedades deben ser aplicadas de manera correcta. Si yo quiero simplificar el factor de menos 2, implica que yo tengo que dividir para menos 2, los dos términos. Pero en el momento que hago la división para un número, de acuerdo a las propiedades que habíamos visto, en este caso el menos 2 es un valor negativo, el sentido de la desigualdad debe de cambiar. Obviamente sus signos como están desarrollados aquí. Me quedaría en consecuencia x menor a 4. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado en eso, porque ahí es donde se cometen los errores, lo que yo acabo de mencionar, o indicaba en la lámina anterior. Mucha álgebra de las ecuaciones se aplica en las inecuaciones, pero ojo, hay propiedades que las restringen y una de esas está asociada a lo que es el producto, ¿sí? Entonces ya hay que tener esas consideraciones. Los signos, vuelvo a reiterar, los signos en suma, perdón, las operaciones de productos y divisiones, ¿sí? Muchas de las veces se mueven con signo. Y eso sí es relevante en lo que me representa la desigualdad como tal. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejercicios que ustedes los pueden desarrollar y encontrar el conjunto solución, porque eso es lo que nosotros hemos encontrado, un conjunto de solución que me dice qué valores de X se puede tomar para que esta relación sea verdadera y al mismo tiempo me está indicando qué valores, a ver, podría tomar para que la relación sea falsa, ¿no es cierto? Para que sea falsa, X dice, puedo yo establecer qué valor voy a tomar para que sea falso. Por ejemplo, el 5. 5 menos a 4, sabemos que eso es falso. ¿Estamos? De acuerdo a nuestras reglas algebraicas. El 3 menos a 4, eso es verdadero, entonces ese 3 está en mi conjunto solución.
Y vuelvo a reiterar, la desigualdad saca un conjunto de valores, ¿sí? Obviamente asociados a la recta numérica, a no ser al conjunto de los números reales expresados en la recta numérica, a no ser de que se ponga algún tipo de restricción. Digamos, X debe tomar únicamente números naturales, o X tiene que tomar números enteros. O sea, son cosas que pueden ir apareciendo en el problema, pero y que también obviamente debemos nosotros de considerar, ¿sí? En el caso de las inecuaciones, un complemento en cuanto al desarrollo analítico es su representación gráfica, que me ayuda a entrever cómo está representado o cómo puede expresar el conjunto el conjunto solución, ¿sí? Y esta representación, ya lo mencioné hace un rato, ¿no es cierto?, de estas inecuaciones lineales es a lo largo de una recta numérica en donde se representa el conjunto de los números reales, a no ser de que el problema me diga alguna cosa más específica. Aquí podemos nosotros ver, ¿no es cierto?, en esta inecuación, su solución dice que va a ser x mayor o igual a 4/3, ¿no es cierto? Y la representación de la recta es únicamente señalar dónde se estaría representando este conjunto. Un poquito aquí tenemos algún tipo de notación, ¿sí? Algunos textos utilizan, como se observa, este tipo corchete. Estamos. Algunos otros utilizan una bolita cerrada cuando hablamos de mayor o igual, cuando está la condición de igualdad en la desigualdad como tal, como tenemos aquí expresado. Creo que más adelante tenemos una representación matemática de justamente los 4 tipos de desigualdades que estamos analizando: mayor, menor, mayor igual y menor igual, ¿no es cierto? Que indican también como notación, porque nosotros vamos a llevar, insisto, más adelante esta idea al concepto de las funciones, ¿sí? Para establecer los intervalos de una función. Bien, aquí un ejercicio un poquito para denotar ciertas características. Me dice, una furgoneta pesa 875 kilogramos. La diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la carga que lleva no debe ser inferior a 415 kilogramos, ¿no es cierto? Y dice, si hay que cargar 4 cajones iguales, ¿cuánto puede pesar como máximo cada uno de ellos para poder llevarlos en esa furgoneta? Aquí nosotros lo que estamos planteando es una inecuación que me permita determinar esas características bajo el concepto que me dice el propio enunciado. Si la furgoneta vale 875, dice la diferencia entre el peso de la furgoneta vacía, que sería los 875, y el peso de la carga que lleve no debe de ser inferior a 415. Aquí estamos colocando la condición mayor o igual a 415, no debe de ser inferior a esto, ¿sí? Y dice, si hay que cargar 4 cajones iguales, ¿cuánto puede pesar como máximo cada uno de ellos para poder llevarlos a esta furgoneta? Y planteamos la inecuación nosotros. Como ven aquí, una aplicación muy simple de las desigualdades. Desarrollando el problema, me resulta que cada cajón debe de ser de 115 kilogramos. Ahora, nuevamente la representación gráfica de esto, ¿sí? Alguien puede decir, ¿y por qué no considero esto? Aquí sería mi solución. ¿Por qué no considero valores negativos? ¿Por qué no considero valores negativos? ¿Quién me dice? ¿Quién me va a decir por qué no puedo tomar valores negativos? Porque allí me dice x menor o igual a 115. En realidad, esa sería la desigualdad, menor a 115. ¿Por qué no puedo tomar valores negativos? Porque en pesos no puede ser negativo. Correcto. Muchas de las veces en los problemas, aunque no se me lo diga, y lo que ustedes, creo que la respuesta es lógica por sentido común, ¿no es cierto? Por lo que acaba de mencionar. Yo nunca peso menos 10 kilos, en una tienda nunca me venden menos una libra de arroz, ¿no es cierto? Entonces es implícito que en algunos ejercicios la propia naturaleza del problema implica que yo tengo que hacer restricciones.
Y en este es un caso de ellos. Efectivamente, en este caso estamos considerando que es desde 0 hasta 115, por la razón que decía su compañero, ¿sí? Vale hacer, no, creo que más adelante sí tengo un poquito de la notación que se utiliza en los intervalos, porque a veces esto yo también lo puedo expresar de manera analítica mediante la definición de intervalos, ¿sí? Creo que eso está más adelante. A ver, aquí les repetí el ejercicio, no sé por qué, ya lo voy a borrar. En las inecuaciones, o en la parte de las inecuaciones, también se pueden introducir no solo una variable, sino dos variables, por ejemplo. Y obviamente puedo utilizar yo una representación gráfica cuando tengo modelos de este tipo. De hecho, cuando yo introduzco dos variables, en realidad estoy hablando de la representación del plano, ¿sí? Cuando es una variable recta numérica, cuando es dos variables hablamos del plano, y si seguimos con ese concepto, tres variables tendríamos que entender el espacio, ¿sí? De hecho, lo que acabo de mencionar, una inecuación podría estar definida por más de una variable. Aquí tenemos de ese caso la forma ax más by menor ac, ¿no es cierto? Y yo puedo utilizar una representación gráfica. Sin embargo, si nosotros analizamos esta relación ax más by, y le voy a colocar en este contexto porque es muy importante, sobre todo para estas formas matemáticas, que ya vamos a ver más adelante. A ver, un ratito. Sí. Si yo le veo, yo podría primero entender mi problema de esta manera. AX más BY igual a C. Y si nosotros ya analizamos esta ecuación porque la transformé por un momento a ecuación, es la ecuación de una recta, ¿no es cierto? Es la ecuación AX más BY igual a C, una de las formas de expresar la ecuación de la recta, y obviamente la recta tendrá un coste en X, un coste en Y, y yo le podría graficar. Lo que había mencionado, en el momento que yo introduzco dos variables en la inecuación, yo necesito el plano cartesiano, ¿sí? Y lo que aquí se hace, la representación gráfica, es partiendo de esta idea, lo que yo hago es graficar en primera instancia la recta, ¿sí? Tendría que hacer eso. Pregunta. Un poquito me voy a venir acá, sino que estoy con él. Una pregunta voy a hacer, a ver qué me gustaría que me conteste. Aquí, en esto de aquí. En el momento que dije x mayor o igual a 4/3, el punto 4/3, ¿qué le hizo a la recta numérica? ¿Quién me dice? El valor 4/3, ¿qué le hizo a la recta numérica? ¿Quién me dice? ¿Qué le hace el 4/3 en la recta numérica? ¿Alguna idea? Paulina. Sería que le cambió el sentido. No. ¿Por qué el sentido? Yo lo que estoy diciendo es, vengo y le pongo aquí el 4/3. Muy bien, yo le dije, aquí está el 4/3. ¿Qué le hizo el 4/3 a la recta numérica? Alan, no sé, Betsabe, ¿qué le hizo el 4/3? Hay una intersección dividiendo los valores que se necesitan. Ya, De un correcto. punto de partida a las soluciones, tal vez. Ya, más bien lo que dijo Alan me parece era, ordenaré la idea. Le dividió en forma más sencilla, le dividió la recta en dos intervalos o en dos semirrectas, ¿no es cierto? El punto 4/3 lo que le hace en primera instancia es dividirle a la recta. Le corta a la recta en ese punto, para entenderle. En donde me separa dos resultados. ¿Sí? El de acá es el que a mí me interesa y el que se define que hace que la desigualdad sea verdadera, y el de acá es el conjunto de valores que hacen que la desigualdad sea falsa. Entonces, ojo, un punto sobre la recta, lo que hace la recta es dividirle.
Estamos, no sé si queda claro eso. La idea, no sé si queda clara. ¿No es cierto? Muy importante esto, aunque no lo crean para algo más adelante. Profe, Dígame, Jefferson. eso podría repetir eso de que por qué le divide a falso y verdadero. Porque lo que me está, recuerden que la inecuación trata de encontrar qué valores cumplen con la desigualdad. Ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que en las desigualdades yo tengo dos valores de verdad. El valor de verdad verdadero y el valor de verdad falso. Es verdadero o falso, son los dos valores que me pueden dar. Cuando yo tomo valores que están aquí en esta parte de la recta en negrilla que salió de aquí, ¿sí? Si yo tomo el 2 y le sustituyo el x igual a 2 en la desigualdad, vamos a verificar que la desigualdad me resulta que es verdadera, ¿sí? Es decir, este lado me va a dar que se cumple la desigualdad, siempre va a ser verdadero. Obviamente tiene una contraparte este resultado, ¿no es cierto? Es decir, si yo doy el valor de 0, puedo verificar que no cumple la desigualdad, entonces acá va a ser falso, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que el 4/3 lo que le hace a la recta es justamente dividirle dónde está mi solución verdadera y dónde está mi solución falsa? Porque, ojo, entender eso es una solución que me da un resultado falso, ¿sí? Tal vez ahí se entendió, Jefferson. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, esta misma idea, por eso quería hacer aquí la pregunta, esta misma idea, hago el mismo cuestionamiento. Yo tenía que a x más by menor o igual a c. Yo dije, esto primero le transformé a una ecuación para poder identificar que en este caso me representaba una recta. La recta en el plano o al plano, ¿qué le hace? Una recta al plano, ¿qué le hace? Le divide. Correcto, le divide en dos regiones en este caso, ¿sí? Le divide en dos regiones. Una región, no sé, dependiendo de la posición de la recta, ¿no? Tenemos esta región. Tenemos esta región 1 y esta región 2. Es decir, recuerden, en esta región tenemos la bola de pares ordenados. Acá también tenemos la bola de pares ordenados. Y en el caso de una inecuación con dos variables, lo que yo tengo que encontrar es justamente qué región donde yo voy a tener sus respectivos pares ordenados hacen que la desigualdad sea verdadera. ¿Sí? El concepto es igual a lo que habíamos visto en las inecuaciones de una sola variable. Yo tengo que encontrar el intervalo sobre la recta o el conjunto sobre la recta que me dicen la desigualdad es verdadera o la desigualdad es falsa. Pero ahí, ¿cuántas variables teníamos? Una sola. En este caso, yo tengo dos variables y por eso decía, se utiliza la representación del plano cartesiano. Y nuevamente, bajo el mismo concepto, yo le llevé esta inecuación a forma de ecuación para justamente determinar cuál es la función que me divide al plano, en este caso, en dos regiones, para encontrar el conjunto solución. Pero en este caso, el conjunto solución, ojo, no solamente encuentra X, encuentra el par ordenado. Encuentra tanto X como Y, ¿sí? Vamos a ver si es que... Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Dice, tenemos la ecuación 2x menos 3y más 6, ¿sí? Aquí lo que yo debería de desarrollar es entender, para encontrar justamente ese coste del plano, tendría que desarrollar 2x menos 3y más 6 es igual a 0. Esta es la ecuación de la recta. Resuelvo la ecuación de la recta, saco el coste con el eje X. Vamos a ver, en este caso me va a salir que es menos 3 si no estoy mal. Vamos a ver, y y me va a salir que es igual a 2 positivo, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que yo hago es este ejercicio que está aquí. Lo que yo acabo de determinar, que esta vista como recta, es la que está aquí trazada, la que estoy trazando en este momento. Esta es la recta, que consta en menos 3 y consta en 2. Esta es la recta que me divide en estas dos regiones. Y ahora, ¿cómo defino yo en cuál de las dos regiones está la solución?
El método es completamente sencillo. Lo que se hace siempre es tomar un punto que puede estar en la región R1 o puede estar en la región R2, un punto cualquiera. Dependiendo de la forma de la función, el punto más sencillo de considerar, yo dije, puede ser un punto que puede estar en R1 o puede estar en R2. Pero ojo, aquí estratégicamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Un punto básico y de fácil resolución. Tomo el 0,0, el par ordenado. 0,0 y sustituyo en la desigualdad. Si hago la sustitución de la desigualdad, me va a quedar 2 por 0, 0, menos 3 por 0, 0, es decir, me queda que el resultado es 6 mayor a 0. ¿Esta condición es verdadera o falsa? 6 mayor a 0. Verdadera. Verdadero. En el momento que se cumple eso, yo ya sé, de acuerdo a la posición de la recta, en este caso, que esta región R2, todito, se constituye como mi conjunto solución. Es decir, cualquier par ordenado que yo toque o tome de esta región R2 siempre va a ser verdadero. Y la contraparte, cualquier punto que yo tome de esta región que no está sombreada, me va a dar que la desigualdad es falsa. ¿Sí? Ese es un método muy sencillo que yo puedo aplicar. Y estratégicamente vuelvo a repetir, si es que el 0 está ahí presente, lo que yo hago es tomar ese valor automáticamente, porque como evaluación es inmediato. No nos compliquemos la vida y alguien va a decir, voy a tomar el valor, no sé, se me ocurre 50, menos 50. No, el 0,0 es el punto, si es que así me lo permite la desigualdad, que yo debería de considerar, porque automáticamente me elimina los términos, ¿sí? O al menos que esté presente el 0 allí. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro, o sea, el método más bien. Y obviamente, ¿qué es lo que me representa cuando yo tengo una inecuación de dos variables? Preguntas. Queda claro el desarrollo, como digo. Y esto lo puedo aplicar también a funciones que no solamente son lineales. ¿Sí? El mismo concepto puede ser, no sé, se me ocurre 2x al cuadrado menos 3y más 6. Primero le hago como una ecuación y yo puedo verificar en algunos casos que podría ser una parábola, no sé, como digo, eso podría aplicarle siempre a otros conceptos, otras formas de funciones. Aquí tenemos otro ejercicio que se puede verificar resolviendo la ecuación, esta inecuación, ojo, respetando las propiedades, no se olvidarán, ¿no? Sí, y se puede verificar en este caso que el conjunto solución ha estado en esta parte de acá arriba. ¿Estamos? Hago exactamente lo mismo, digo, tomo el valor de 0, 0. Una vez que trace el límite, ¿no es cierto? Una vez que yo trace, por ejemplo, en este caso también es la ecuación de una recta, yo trazo esto, lo que yo estoy determinando es las regiones. La región R1, la región R2, y ahí es donde yo tomo el punto 0, 0, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna consulta? No sé si hay alguna pregunta al respecto de cómo se hace ese desarrollo. Aquí tengo que corregir, no sé por qué me está faltando el 2 y el 3. Ya, esto es aquí, tengo solamente que cambiarle el término. Bien, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Ya le voy a cambiar aquí, no sería el punto 4. Hay una notación matemática que yo puedo utilizar para la representación en las inecuaciones, ¿sí? Y un poquito aquí es lo que está definido y cómo se lo conoce o cómo se lo puede representar analítica y gráficamente. Primero yo puedo establecer en las inecuaciones lo que yo determino, perdón, son intervalos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una sola variable y cuando hablamos de dos variables hablamos de una región. En el caso de una sola variable, que es lo que vamos a utilizar más adelante, se conocen como intervalos. Y yo los tipos de intervalos que podría yo establecer o definirlos, por ejemplo, es el primero, el que se conoce como el intervalo abierto.
En notación se entiende o se utiliza los paréntesis, como podemos ver, y vale la pena aquí también hacer ciertas puntualizaciones. Recuerden que también los paréntesis le estábamos utilizando nosotros en la representación vectorial, entonces hay que saber en qué contexto estoy hablando, ¿no? Mucho cuidado, o sea, porque alguien puede decir, ese es un vector AB, no. En el caso del concepto de las funciones se entiende como un intervalo, es decir, eh, se entendería que es el conjunto de X que pertenece al conjunto de los números reales, tal que X esté contenido, X tome un valor contenido entre A y B, ¿no es cierto? Aquí está como la desigualdad. ¿Qué significa X mayor a A y X menor a B? Que yo podré tomar cualquier valor que esté contenido, pero no podré tomar ni el valor de A ni el valor de B. Se excluyen. A y B solamente son los límites, pero nunca podrían ser parte de mi solución. Por eso se llama como un intervalo abierto, ¿sí? A y B son limitantes, mas nunca son A y B parte de la solución. Gráficamente, lo que yo había mencionado, en algunos casos se utilizan unas bolitas abiertas, ¿no es cierto?, para expresar gráficamente dónde está definido el intervalo. El intervalo cerrado, muy similar al anterior, y aquí, perdón, aquí estoy equivocado y ya voy a corregir esto. Aquí se debería de entender el uso de los corchetes, ¿sí? Ya corrijo esa parte, en la presentación le haré la corrección. Dice X tal que X, X que pertenece al conjunto de números reales tal que X es mayor o igual a y X menor a B. En el momento que yo introduzco aquí esa igualdad en el símbolo de la desigualdad, lo que yo entiendo es que mi solución está contenida entre A y B, pero también incluye al límite inferior A y al límite superior B. Y gráficamente es lo que aquí está representado, ¿sí? Lo que decía, aquí también son unas bolitas, un poco se utiliza, pero en este caso se le pinta a la bolita para indicar que también incluye el término A y también incluye el término B. Bien, otros tipos de intervalos son el semiabierto inferior y el semiabierto superior. Aquí podemos nosotros ver cuál es la notación. Cuando hablamos de semiabierto inferior era lo que dije hace un momento, y esa es una cuestión de la notación. A es el límite inferior y B es el límite superior. Y aquí se establece la condición analítica, ¿no es cierto?, que X debería estar contenido entre mayor o igual a y X menor a B. La interpretación, cualquier valor que esté entre el intervalo a B, pero en este caso se incluye el límite inferior, ¿sí? El semiabierto superior es lo contrario. En este caso, tal cual está expresado, incluye a B, mas no incluye a A, ¿sí? Otro tipo de intervalos son los semiabierto infinito, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener algunos casos muy particulares. O tendría ciertas características. Semiabierto infinito, dado cuenta de cómo está establecido el intervalo. Habrá problemas en donde se dice que el conjunto solución está entre A hasta más infinito, ¿no es cierto? Y expresado analíticamente se entiende que es X que pertenece a R cuando X mayor a A, ¿sí? Entonces, en este caso solamente se pintaría el intervalo inferior que está aquí denotado y obviamente al otro lado implica que es todo lo que me queda de la recta numérica, ¿sí? Todos los valores. Semiabierto infinito, aquí tenemos lo mismo que anterior, pero en este caso incluye el valor de A, ¿no es cierto?, como solución, al igual que en el caso anterior. La contraparte es qué pasa cuando vamos desde menos infinito a B. Estamos en la representación, se entendería que X pertenece a R cuando X es menor a B. Aquí incluimos a los valores que van hacia menos infinito. Y la última es cuando se considera el límite superior B como parte de la solución. Entonces, un poquito estas son las combinaciones o los resultados que yo podría tener cuando estoy analizando o determinando mis conjuntos soluciones en una inecuación, ¿sí? Y como digo, un poquito ya aquí es de notación para saber interpretar. Paréntesis se entiende que son intervalos abiertos, corchetes se entiende que los intervalos son parte de la solución en cuanto a la interpretación. ¿Sí? Al igual que en las ecuaciones, en los sistemas de ecuaciones, yo también me puedo plantear
sistemas. Claro está que también tendrán su propia álgebra de resolución, a diferencia de las ecuaciones. Recuerden que en los capítulos 1 y 2 hemos visto cómo resolver sistemas de ecuaciones aplicando todo el contexto de la álgebra lineal, las matrices, los métodos, la inversa, etcétera, etcétera, porque nosotros encontrábamos las tres posibles soluciones, ¿no? Sistema consistente, una solución, sistema consistente, infinitas soluciones y un sistema inconsistente. Bien, acá la metodología es un poquito diferente, ¿sí? Bajo ciertas reglas y bajo las propiedades, vuelvo a reiterar, de lo que son las inecuaciones, ¿no es cierto? Como hemos visto. Sin embargo, se pueden plantear formas matemáticas que implican no solo una variable, sino varias variables. Por ejemplo, aquí tenemos ciertas características y ciertas definiciones. Estamos, por ejemplo, cuando hablamos de estas formas matemáticas, se conoce como un sistema lineal. 3x más 4y, 5x más 2y, y lo que está aquí definido. Cuando tenemos estas formas en donde se puede observar, tenemos multiplicaciones o potencias o formas elevadas al cuadrado, como está en este caso, o multiplicación entre variables, hablamos de que se conocen como sistemas no lineales. Y en el caso de acá, sistemas no polinómicos, porque en ellos pueden incluirse otras formas matemáticas de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una exponencial, por ahí podría aparecer una función seno, coseno, sí, y podemos nosotros hacer esta pequeña clasificación de los sistemas dentro de las inecuaciones, que obviamente también entre las ecuaciones se podría también interpretar. La diferencia es que aquí tengo que poner la igualdad, nada más. ¿Vamos? Bien. ¿Cómo se hace la resolución de los sistemas de inecuaciones? Sobre todo de las formas lineales, de los sistemas lineales, que es un poquito los que manejaremos ahora. Lo que se hace, por eso digo, la metodología es completamente diferente. Lo que se hace es resolver cada inecuación por separado. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de inecuaciones únicamente de una sola variable, de x. Y para eso vamos a utilizar en la representación gráfica solamente la recta numérica, ¿sí? Y lo que decía aquí en esta parte de la presentación, ¿cómo lo resuelvo? Ojo, aquí no entro, aquí no, cuidado, mucho cuidado, aquí no meto matrices ni el álgebra lineal que nosotros acabamos de desarrollar. Aquí lo que dice el método o es establecer es de que por cada inecuación yo lo resuelvo de manera separada, ¿sí? Cada una inecuación me va a dar un conjunto solución. Y una vez sacado el conjunto solución de cada inecuación, lo que aplico es el concepto de la intersección, algo muy similar a lo que nosotros conocíamos de los conjuntos, ¿sí? Recuerden que cuando yo tenía operaciones entre conjuntos, había dos operaciones fundamentales, la unión y la intersección, ¿sí? Entonces, el principio es lo que se aplica acá. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejercicio que acabamos de determinar, dice, resolviendo la primera inecuación, nos da una solución de x. A ver, un ratito. Me da una solución de x, dice, mayor a 2, y la segunda inecuación me dice un valor mayor a menos 4. ¿Sí? Lo que yo decía hace un momento, hacemos de manera individual. Y lo que se hace a continuación es representar estos dos resultados a lo largo de una recta numérica, como tenemos expresado en la siguiente lámina. ¿Sí? Aquí tenemos la solución S1, ¿no es cierto?, mayor a 2, y la solución S2 mayor a menos 4. Y lo que decía hace un momento, cuando yo trabajaba en la álgebra de conjuntos, ¿no es cierto?, tengo un conjunto A y un conjunto B, recuerden que yo tenía dos operaciones, la unión y la intersección. Y si ustedes recuerdan que era la unión, ¿no es cierto? Si yo tengo dos conjuntos A y B, la unión era la representación de un nuevo conjunto que incluía ¿qué elementos? Los elementos comunes y no comunes. En tanto, en la intersección,
¿sí? En el caso de la intersección, ¿cuál era el resultado? El resultado en la intersección se establece que es el conjunto conformado únicamente de los elementos comunes. Y los elementos comunes, ¿no es cierto?, daban cuenta que yo tenía que tener, o les rayaba de esa manera, ¿sí? No sé, entiendo que deben haber visto conjuntos en el colegio, ¿o me equivoco? Si vieron conjuntos. Sí, profe. No es cierto, ese era el concepto. Esta segunda idea que acabo yo de mencionar de la intersección es lo que se aplica aquí. Y gráficamente se puede observar. Si ustedes ven, a partir del 2 hacia la derecha, yo tengo valores comunes que me sirven tanto para la inecuación 1 como para la inecuación 2, de tal manera que este principio matemático de intersección es lo que me permite determinar el conjunto solución a mi sistema de inecuaciones. ¿Sí? Por eso digo, es completamente diferente al concepto de sistemas de ecuaciones, a los sistemas de inecuaciones en el momento del desarrollo y de la determinación de su conjunto solución. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que en este caso, en este ejercicio que tengo aquí desarrollado, que para verificar que el sistema se cumple, yo deberé de tomar valores mayores a 2. Si tomo valores menores a 2, no sé, como el 0, únicamente se me va a cumplir en una de las dos inecuaciones, por lo tanto, no estaría encontrando la solución al todo del sistema. Esa sería la interpretación. ¿Sí? Aquí tenemos también, dependiendo de la inecuación, mucho cuidado. Tenemos el mismo ejercicio, pero si ustedes se dan cuenta, están cambiadas los sentidos de las inecuaciones e inclusive hemos colocado una diferente en este caso. Si yo resuelvo este mismo sistema, pero ojo, con los nuevos sentidos de las inecuaciones, yo voy a tener en la representación gráfica esto. Y ustedes saben que en la intersección, cuando yo no tenía elementos comunes, ¿qué conjunto se generaba? Cuando yo tenía dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, pero verificaba que no había elementos comunes entre los dos, pero sin embargo hacía la intersección, ¿qué conjunto se generaba? Con un conjunto vacío. Correcto, el conjunto vacío, que en este caso vendría a ser mi solución, ¿sí? Eso quiere decir que en este sistema no hay valores de X que me cumplan para las dos inecuaciones. Eso estamos indicando y gráficamente está representado aquí. Aquí se puede observar que habrá valores que solamente me cumplen para la primera ecuación y habrá valores que solamente me cumplen para la segunda ecuación, más no para las dos al mismo tiempo. Entonces, obviamente, se entendería que aquí la solución es del conjunto vacío o más bien no hay solución al sistema de inecuaciones. Sería mi interpretación. ¿Sí? Como ven, no es muy complejo en cuanto a la resolución o a la interpretación. Aquí les dejo unos dos ejercicios que puedan desarrollar y obviamente utilicen la representación gráfica para resolver estos ejercicios y determinen si el sistema tiene o no tiene solución. Preguntas, dudas, ¿alguna inquietud? ¿Queda claro o no queda claro? Paulina y compañía. Sí, profe. Todo Sí, está claro. profe. Entonces, Sí, profe. yo creo que esto es más bien un recordatorio de lo que se ve en el colegio, pero es importante tratarlo. Ya vamos a ver algunos ejercicios un poquito, ciertas características y formas de resolver, ¿sí? Vamos a dejarlo allí. Estamos para no correr mucho y, y daríamos, la próxima semana continuaríamos con otras formas matemáticas y van a ir viendo cómo se van estableciendo métodos que no son nada complejos, pero lo que sí se requiere es un poquito, les pediría que repasen lo que es de pronto la factorización, ese tipo de operaciones del colegio, porque de alguna manera se requieren acá regla de Ruffini, que para ciertas descomposiciones vamos a requerir, ¿sí? Y para resolver ciertos tipos de formas, pero ya vamos a ver que no es nada, en realidad no es nada complejo, pero es algo que vamos a necesitar y utilizar